campaña vacunal. En cuanto a la inmunización, ya es el proceso de inducción de inmunidad contra enfermedades específicas. Entonces, se induce al individuo a tener inmunidad contra cierto tipo de enfermedades que hayan sido fabricadas esas vacunas, o puede haberlo adquirido también en forma pasiva. Esta inmunidad el individuo lo puede obtener por dos vías. Una que sería la forma activa y la otra que sería la forma pasiva. La forma activa la obtiene el individuo porque él genera los anticuerpos. Estos anticuerpos puede generarlos por la administración de vacunas o toxoides que van a ser inoculados al individuo, y eso hace que se estimule el sistema inmunitario y produce respuesta humoral y celular. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder entonces presentar la inmunidad activa, uno o puede padecer la enfermedad del individuo o va a recibir las vacunas en diferentes formas, ya sea como vacunas o como toxoides, y él genera la inmunidad. En cuanto a la inmunidad pasiva, se produce después de la administración de preparaciones con anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La gran diferencia, como se dijo anteriormente, la activa va a ponerse una parte o un germen inactivado, muerto, o simplemente, como ya dijimos, por alta tecnología, una pequeña fracción o parte del componente del genoma de ese virus, y el individuo genera sus anticuerpos y genera una inmunidad. Esta inmunidad activa y se inicia más lentamente porque conlleva el tiempo en que entra el germen al individuo y él va a generar la inmunidad. Se dice más o menos unos 28, 30 días para que el individuo ya genere su propia inmunidad, ¿ya? En cambio, la inmunidad pasiva, esto se produce por la administración de anticuerpos, es decir, ya los anticuerpos que son extraídos de una persona que tenga muy alta la inmunidad, ya sea porque haya padecido la enfermedad o que haya recibido las vacunas. En este caso, por ser la aplicación de anticuerpos, la acción de estos va a ser inmediatamente se ponga la vacuna. Pero asimismo, estos anticuerpos no duran para toda la vida, solamente van a durar en una proporción alta, menos de un mes, 28 días aproximadamente. Entonces, es por esta razón que en algunas enfermedades se pone al mismo momento la inmunidad pasiva con anticuerpos y la vacuna, para que en los primeros 28 días actúe y el individuo esté protegido con los anticuerpos. Una vez que ellos empiezan a caer, empieza entonces ya a haber la inmunidad activa permanente de ese individuo. Estas es las dos formas como va a ser inmunizado un individuo, entonces, activa o pasiva. Si hablamos de cada una de ellas, vamos a tener que la inmunización, como ya dijimos, puede ser activa o pasiva. La activa se la obtiene por medio de vacunas o por medio de toxoides, ¿ya? Y la pasiva va a ser por medio de inmunoglobulinas y también de forma natural, debido a que el individuo genera sus propios anticuerpos. Ahora, en cuanto a la inmunidad pasiva, está producida por la administración de anticuerpos, ¿ya? Se da una protección inmediata que dura días o meses, como se dijo. Se puede presentar como inmunoglobulina, que se lo pone sus siglas IM o IgIM, inmunoglobulina endovenosa, o sea, inmunoglobulina intramuscular, inmunoglobulina endovenosa, inmunoglobulina subcutánea también existe, o inmunoglobulina hiperinmune también, que se aplica por vía endovenosa.
Pueden ser también aplicadas como anticuerpos de origen animal y anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos de origen animal realmente ya son pocas las enfermedades que se utilizan todavía anticuerpos de origen animal debido a la frecuencia con que pueden producirse reacciones anafilácticas. Las inmunoglobulinas propiamente dichas actúan perfectamente bien y son de origen humano. Ahora bien, la inmunidad pasiva natural. La inmunidad pasiva natural se la obtiene por medio de vía transplacentaria. Esto por lo cual la madre, por medio de, a través de la placenta, transfiere anticuerpos maternos IgG, ¿ya? La protección de estos anticuerpos generalmente dura hasta 1 año de edad, es decir, desde recién nacido hasta el año de edad. Por eso es que su compañero indicó que la vacuna de sarampión no debe ser puesta antes del año de edad, porque si la madre transmitió anticuerpos contra sarampión, entonces estos generalmente duran los primeros 9 meses en una cantidad alta y van descendiendo poco a poco hasta después del año. Por esa razón, antiguamente se ponía la vacuna de sarampión a los 9 meses. Luego ya se lo pasó al año de edad en nuestro medio, pero la Academia Americana de Pediatría, ellos recomiendan al año 3 meses, que es donde están seguros de que ya han bajado los anticuerpos maternos. Y más aún, por eso es que se da la recomendación que si se ha puesto la vacuna al año de edad o antes, debería de ponerse otro refuerzo para poder incrementar aún más la inmunidad del niño. Entonces, esa es la inmunidad pasiva natural que se adquiere a través de la vía placentaria, a través de los anticuerpos o por medio de los anticuerpos que la madre va a transmitir al bebé. Algo importante, la toferina es uno de los anticuerpos que no se atraviesan la vía transplacentaria, por eso la toferina puede ser una de las enfermedades que puede presentarse en el niño desde el recién nacido. Indicaciones para la inmunización pasiva. ¿Cuándo se da inmunización pasiva? O sea, inmunoglobulina. Cuando se tiene inmunodeficiencias en niños, cuando existe defectos de linfocitos B que no generen anticuerpos, cuando el individuo no genera anticuerpos, cuando el paciente tiene hipogama-globulinemia, cuando tenga deficiencias secundarias y más que todo, cuando hay riesgo por exposición a enfermedades infectocontagiosas, inmediatamente ese paciente con todas estas características debe de recibir inmunización pasiva, es decir, anticuerpos. Y como dijimos y recordamos, esos anticuerpos le durarán el primer mes para que el paciente no genere la enfermedad a la cual ha estado expuesta. Aunque ideal es, por ejemplo, si ha recibido la vacunación, si es que después se va a vacunar el paciente, esperar más de 1 mes, se dice hasta 3 meses, para que si hay rezagos de esos anticuerpos que se ha aplicado, no inactiven la vacuna que se vaya a poner posteriormente el paciente. La inmunoglobulina IM, o sea, intramuscular, se puede aplicar en aquellos niños que tienen inmunodeficiencia como terapia de reemplazo. A su vez también profilaxis del sarampión. Y siendo el sarampión altamente contagioso, entonces si es que el niño ha estado en contacto con paciente con sarampión, deberá de aplicarse inmunoglobulina intramuscular a una cantidad de 100 miligramos por kilogramo cada mes. Dentro de los primeros 6 días después de la exposición, debe de aplicarse 0,5 mililitros por kilogramo, máximo 15 mililitros intramuscular. Bueno, disculpen que les ponga dosis, ustedes no deberían de recibir dosis, pero solamente esto como información, ya que pediatría 1 no va a terapéutica.
En cuanto a la profilaxis de hepatitis B, si el paciente con inmunodeficiencia o que tiene algún tipo de deficiencia inmunitaria secundaria o primaria, secundaria por ejemplo por ciertas enfermedades o porque haya recibido corticoides, entonces ellos están inmunodeficientes. Ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico que esté recibiendo corticoides a altas dosis entra a inmunodeficiencia. En ellos, si están expuestos, por ejemplo, a sarampión, tendrán que recibir la inmunoglobulina para sarampión, o también como profilaxis de la hepatitis A, también se aplicará a 0.6 mililitros por kilogramo. Ahora, la inmunoglobulina endovenosa también es muy necesaria en ciertas patologías, especialmente en terapia de reemplazo, en inmunodeficiencia severa, deberá de ponerse inmunoglobulina endovenosa si está expuesto a diferentes enfermedades. Enfermedad de Kawasaki, dentro de la enfermedad de Kawasaki, uno de los tratamientos principales va a ser la aplicación de inmunoglobulina endovenosa. También en la prevención de infección bacteriana en HIV, paciente HIV, entonces con inmunodeficiencia, si están en riesgo de presentar infección bacteriana o inicia una infección bacteriana, deberá de aplicarse inmunoglobulina. En caso de hipogammaglobulinemia severa, en una leucemia linfocítica crónica, en trombocitopenia inmune y síndrome de Guillain-Barré también se utiliza en el tratamiento inmunoglobulina endovenosa, que es el tratamiento ideal. En la varicela, especialmente infectada o diseminada en pacientes con inmunodeficiencia, deberá de ponerse inmunoglobulina endovenosa si es que no hay la inmunoglobulina hiperinmune, o sea, existe la inmunoglobulina solamente para varicela. Entonces, si no existe esa, tendrá que ponerse la inmunoglobulina endovenosa. Estos son entonces algunos casos en que utilizamos la inmunoglobulina endovenosa. Un poco caro, sí, pero es necesaria utilizarla. Dosis es bastante altas, o sea, son múltiples dosis que se aplica, pero en estas enfermedades, pero estamos en riesgo de muerte o de complicaciones severas y debemos de utilizarla. La inmunoglobulina subcutánea se lo puede aplicar en inmunodeficiencias primarias. El antisuero hiperinmune animal, ya les dije que el antisuero son los anticuerpos generados en animales que los extraemos para aplicarlo en ciertas enfermedades específicas en seres humanos. Tenemos, por ejemplo, en la antitoxina diftérica. En la difteria se pone como antitoxina diftérica, pero es de origen animal. La antitoxina botulínica también de origen animal. El riesgo es de que haga una anafilaxis el individuo, una reacción. Antes también existía el suero para tétanos, por ejemplo, pero ya actualmente existe de origen humano, mucho mejor para que no haya reacciones alérgicas. Ahora, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales también lo ideal es que solamente van a ser para un solo antígeno, y está obtenido a partir de un hibridoma o células híbridas. Tenemos el ejemplo de el palivizumab, que es contra el virus respiratorio sincitial. Ya esto con anticuerpos monoclonales es alta tecnología. Ya vemos, lo ideal es que cada día vaya evolucionando la tecnología en cuanto a la investigaciones de productos para seres humanos o animales y que van a ser más eficaces, con menos contraindicaciones,
más rápidos de obtener, si bien ahora son un poco caros, pero a medida que pase el tiempo y que y las farmacéuticas lo puedan producir, seguramente van a ir bajando el precio. Pero bueno, los resultados es lo que es importante. Tenemos la inmunidad activa. Sabemos la inmunidad activa recibe, entonces el paciente es el antígeno. El antígeno lo va a recibir en la inmunidad activa. Tenemos aquí que son partes realmente de microorganismos que son administrados para prevenir infecciones. Puede ser el mismo microorganismo que se lo aplique, pero ese microorganismo que puede estar muerto o puede estar inactivado, ¿ya? O ahora con la tecnología que se ha hecho puede ser una parte específica del microorganismo que puede ser una parte proteica del mismo y que con el cual pueden producir las vacunas. Tenemos los compuestos, de dónde, cómo han sido obtenidos y de eso entonces variará el tipo de vacunas. Tenemos, su compañero ya lo dijo también, alguno de sus compañeros, tenemos microorganismos inactivados, es decir, el mismo microorganismo pero se lo inactiva. De ahí van las vacunas de polio, de hepatitis A, ¿ya? Cuando tienen solamente una parte del microorganismo, no es el microorganismo entero, una parte del microorganismo, tenemos la pertussis acelulares, el virus de papiloma humano y actualmente también la hepatitis B de tipo acelular, ¿ya? Solamente son partes del microorganismo. Ahora, los que son a partir del polisacáridos de la cápsula, o sea, de la cápsula del germen, van a sacarle una parte que son los polisacáridos y de ahí van a hacer las vacunas, por ejemplo, la de neumococo, meningococo, que son vacunas polisacáridas, ¿ya? Ahora, tenemos polisacáridos de la cápsula, que son también conjugados a proteínas transformadoras, o sea, sacan el polisacárido de la cápsula y se lo conjugan, lo unen con proteínas transportadoras. Ahí va, entonces, son aquellas vacunas conjugadas, como la de Haemophilus influenzae, tenemos el neumococo, el meningococo conjugado, ¿ya? Entonces, mire que hay la diferencia. Unas son conjugadas y las otras son polisacáridos, ¿ya? Entonces, y los que tienen virus vivos atenuados. Mire, mismo virus vivo, pero está atenuado. Y son las de virus de sarampión, paperas, rubiola, varicela, rotavirus, influenza, que son producidas con virus vivos atenuados. Vamos a ver después, pero ¿cuál es la diferencia? Hay tantas diferencias aquí, ¿cuál es, en base a qué, o cuál es lo mejor en estas vacunas? Por supuesto, miren, las que son de microorganismos inactivados o virus vivos atenuados, se está dando el mismo virus, sino que el uno está inactivado, está muerto y el otro sería solamente atenuado, pero se le está poniendo el mismo virus. Por lo tanto, podrían haber mayores riesgos de efectos secundarios, aunque, como dijo su compañero, uno entre cientos de miles o de millones, ¿ya? Pero igual está recibiendo el germen. Entonces, en ese caso, esos de este tipo de vacunas, por eso van a estar contraindicadas en pacientes con inmunodeficiencia, pacientes embarazadas, por ejemplo, y en otras condiciones que veremos después. ¿Por qué razón? Porque si inoculamos el germen, podrían en un momento dado también causar la enfermedad. Por eso, lo mejor serán las vacunas que son solamente realizadas por partes del microorganismo que se sabe que no va a generar, no está recibiendo el germen completo
y va a ser como no puede ser aplicada en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer o pacientes embarazadas. ¿Sí? Entonces, siempre por eso es que hay que ver qué tipo de vacuna es. Por ejemplo, en la pertusis celular, es la ideal, digamos, debido a que la vacuna, la pertusis de la tosferina es una de las que más frecuentemente pueden causar daño, especialmente en pacientes que tengan problemas neurológicos, ¿ya? Entonces, por eso la vacuna normal de PP, ¿ya? No se la puede aplicar en pacientes sino hasta los 6 años aproximadamente, nunca después de los 7 años de alguna, se dice solamente hasta los 5, porque si ahí fácilmente podría causar enfermedades neurológicas. Por eso existe la A celular. La A celular, entonces, como es por parte del microorganismo, puede ser aplicado entonces en cualquier paciente. No va a producir efectos secundarios o los minimizan y puede ser aplicado en pacientes adultos y no hay ningún problema. Por eso es lo importante entonces saber la tecnología con que ha sido fabricada la vacuna. Ahora, en cuanto a inmunidad activa, vamos a ver qué es lo que produce, cómo se consigue la inmunidad activa. La inmunidad activa se la puede obtener, ya dijimos, por medio del toxoide, ¿ya? El toxoide o la vacuna. Entonces, ya vimos vacunas, ahora toxoides son toxinas bacterianas modificadas para que no sean tóxicas, pero capaces de introducir respuesta inmune. Ya. Mire, toxinas bacterianas modificadas. Ahora, los tipos de inmunidad. Dice este cuadrito en base a lo que hemos hablado para tratar de recopilar la información de una forma un poco tal vez didáctica. Vamos a ver si les sirve o no. Los tipos de inmunidad, dijimos que existe la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Ya, los dos tipos de inmunidad. La inmunidad activa tiene memoria inmunológica, es decir, el individuo al producir la inmunidad activa genera anticuerpos y por lo tanto tiene memoria inmunológica por largo tiempo, ¿ya? El mismo organismo genera los anticuerpos específicos. Esa es la diferencia. Esto de aquí, estos anticuerpos que el individuo lo genera y produce la inmunidad activa puede ser porque tuvo la infección, porque tuvo la enfermedad y produjo anticuerpos, ya el mismo, o porque se aplicó las vacunas, que sería la aplicación de los antígenos para que genere anticuerpos, ya. Cuando es por que se tuvo la enfermedad, entonces es una inmunidad activa natural que tiene el individuo. Y en cambio, cuando ha sido porque se aplicó una vacuna, será una inmunidad activa por vacunación. Quedamos entonces claro, esta es la inmunidad activa que tiene el individuo y es una inmunidad que dura más años. Por supuesto que se trata de que ya estudiando progresivamente cómo va evolucionando la cantidad de anticuerpos y según el tiempo que ya la vacuna, porque cualquier medicamento, cualquier vacuna que se realice, que se efectúe, sigue continuamente con investigaciones durante mucho tiempo, durante toda la vida. Entonces, por eso cada vez que sale la vacuna, una vacuna nueva, se siguen haciendo investigaciones, haciendo seguimientos a los individuos que se la han aplicado para saber hasta cuándo dura esa inmunidad activa, ¿ya? Y cuándo deben de ponerse refuerzos. Los refuerzos es justamente cuando la inmunidad llega a un cierto límite, puede empezar a bajar y ahí es que se recomienda un refuerzo. Por eso es que se dice que ciertas vacunas se ponen
y después de 4 años, de 6 años, 10 años, debe de ponerse refuerzos para continuar y mantener siempre elevado la cantidad de respuesta antigénica del individuo. Ahora, la inmunidad pasiva. Ya hablamos de la activa, ahora la pasiva. La pasiva tiene efecto temporal. Una vez que se terminaron esos anticuerpos que se le aplicó, fueron metabolizados, fueron eliminados, se terminó la acción en el organismo y ya no va a tener más respuesta inmunitaria o prevención a ciertas enfermedades. El organismo adquiere los anticuerpos específicos por 2 formas. Uno, a través de la placenta, ya lo dijimos, que era la vía natural que la madre le da anticuerpos al niño, y otro por inyección de los anticuerpos específicos para cada enfermedad que puede ser artificial o por medio de sueroterapia. Entonces, ya vemos entonces las 2 formas, la activa y la pasiva, cómo se la adquiere, cuánto tiempo dura y cómo es que se la ha adquirido. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Ahora, los tipos de vacunas. Otro cuadrito que se hizo en base a lo que ya hemos hablado. ¿Ya? Tipos de vacunas. Tenemos las vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, el toxoide o las recombinantes polisacáridas y las conjugadas. Vimos estas 4 formas ya de presentación de creación de las vacunas. Las vivas atenuadas utilizan una forma de debilitada, o sea, lo que hacen es debilitar el germen, ¿ya? Lo atenúan, pero sigue vivo, ¿ya? Que va a causar ese germen la enfermedad. Solamente está atenuado, ¿ya? En ese caso dijimos que es el sarampión, rubiola, paperas, viruela, la varicela, fiebre amarilla, la polio oral, OPV es polio oral y la BCG, ¿ya? Contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Siempre vamos a acordarnos entonces de las contraindicaciones que van a tener las vacunas vivas atenuadas debido a que son gérmenes vivos, solamente inactivados. Tenemos contraindicados en embarazadas, en toda clase de inmunodeficiencia, en una tuberculosis activa, que el individuo está debilitado en la parte inmunológica, como también cuando los individuos están utilizando inmunodepresores o también estén en quimioterapia o estén recibiendo también esteroides, que también va a producir una inmunodepresión durante el tiempo que los estén recibiendo. Entonces, todas estas son contraindicaciones de las vacunas vivas atenuadas y aquí tenemos el ejemplo de cuáles vacunas son. Aquí ya les digo que he hecho un resumen completo de todo lo que van a saber de las vacunas. Tenemos las vacunas inactivadas. Ya vimos las atenuadas, ahora vacunas inactivadas. Ya dijimos que es el mismo virus, pero se lo ha inactivado. Ya, las atenuadas solamente se lo atenúa, se lo debilita. Están vivos, pero debilitados. Las vacunas inactivadas, en cambio, utilizan una versión muerta del germen que ocasiona la enfermedad. Las inactivadas ya es el germen muerto, pero utilizan el mismo germen para aplicarlo. Entre ellas tenemos la hepatitis B, la influenza, la polio, Salk, la rabia. Miren eso importante, que actualmente aquí estas vacunas también también las han hecho y las han modificado y ya ahora también van a ser de alta tecnología. Por eso es que ciertas vacunas siempre hay que preguntar o saber cuál tecnología ha sido hecha. Por ejemplo,
Tenemos la difteria, tétanos, tosferina, que se han hecho a través de una tecnología, y otra tecnología son las que son acelulares, que ellas pueden ser aplicadas a todo individuo. Entonces siempre tenemos que saber la calidad de la vacuna. Por eso es que hasta cierto momento lo que pone el ministerio generalmente no son las vacunas de alta gama, ya debido al alto costo todavía, y ponen las vacunas que normalmente ponen a la población en general. Por eso es la diferencia entre marcas, productos y calidades de vacunas, ¿ya? Alguien dice, ¿por qué a este paciente fue tal vez a un consultorio particular y le pusieron una vacuna que es sumamente cara, muy diferente a la que se ponen en el centro de salud, que cuesta muy poco o no cuesta nada? Es justamente por la calidad de la vacuna. Por supuesto, hay que ser ético también al aplicarlo y no le vayan a poner una vacuna del centro de salud gratis y se la cobran como una vacuna de alta gama. Todo eso hay que ver. E igual, cada vez el Ministerio de Salud o el gobierno también ha ido consiguiendo y cambiando ciertas vacunas de alta gama, pero no puede todavía para todo tipo de vacunas hacer esto de aquí, especialmente cuando se hace vacunación a gran cantidad de la población. Ahora, ya vimos las vacunas atenuadas, las vacunas inactivadas. Vacunas atenuadas solamente son debilitadas. Las vacunas inactivadas son las que utilizan, ya se las inactivó, murió el germen, pero le aplican el germen. Los toxoides. Los toxoides indicamos que utilizan una toxina fabricada a partir de del germen que causa la enfermedad, ¿ya? Pero son fabricadas a partir del germen que causa la enfermedad en animales. Generalmente tenemos la difteria, el tétanos, está contraindicado en inmunodepresión cuando ha utilizado corticoides, quimioterapia, enfermedades neurológicas. También está contraindicado el toxoide. No dije las contraindicaciones de las vacunas inactivadas. Son pacientes que hayan recibido transfusiones, hayan recibido inmunoglobulinas previas y que tengan anafilaxis, ¿ya? Hay algo importante, que cuando un paciente ha recibido transfusiones sanguíneas durante un tiempo prolongado, también dentro de esa transfusión va a recibir inmunoglobulinas o sería anticuerpos que tenía el individuo que donó esa sangre. Y es por esa razón eso puede inactivar las vacunas o inutilizar las vacunas que se vaya a aplicar el paciente, ¿ya? Ahora también, todos los pacientes que hayan recibido transfusiones, que hayan recibido inmunoglobulinas, ya previamente, entonces ellos tienen que esperar un tiempo determinado para que disminuyan las inmunoglobulinas que han recibido, para que puedan entonces ya recibir la vacuna y la misma persona pueda generar sus anticuerpos por largo tiempo. Ahora, las vacunas recombinantes polisacáridas y las combinadas, ya esto es realizado ya con tecnología, utiliza subunidades a partir de zonas específicas del germen, como una parte de las proteínas, una parte del azúcar que contiene el germen o una parte de la cápsula del germen. La alta tecnología hace que puedan tomar directamente una parte de estos componentes o que forman el germen y de allí hacer las vacunas. Entre ellas tenemos las vacunas de Haemophilus influenzae tipo B. Tenemos la hepatitis de virus B también. Mire que hay hepatitis de virus B hecho con vacunas inactivadas, y tenemos las vacunas de hepatitis B realizadas ya de forma recombinante de alta tecnología.
Tenemos el virus del papiloma humano, la vacuna para el papiloma humano, la vacuna de tosferina, mire, que es la celular, ideal para que no va a causar efectos colaterales neurológicos y que puede ser aplicado en niños a partir de los 5 años en adelante porque no va a producir ningún efecto contrario como ocasionaría las vacunas que son de producidas directamente del germen. Ahora, tenemos la tosferina celular, tenemos la vacuna antineumocócica, también es puede ser vacuna polisacárida o vacuna combinada. Ahora, tenemos, se puede, en este caso, las vacunas de alta tecnología recombinantes, polisacáridas combinadas a celulares pueden ser aplicadas en cualquier persona que lo necesite, sea paciente con inmunodeficiencia, embarazadas, etcétera, todos lo pueden recibir. Ya ven entonces, dependiendo de cómo ha sido producida la vacuna, tenemos nosotros las contraindicaciones y sabemos también el tipo de vacunas a la cual pertenecen cada una. Por lo tanto, en este cuadrito interesante, traté de concentrar absolutamente las partes más importantes y ustedes ya pueden saber entonces si hablamos de unas vacunas, las vacunas atenuadas, en qué pacientes no las vamos a poder aplicar. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. El esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Bueno, cada ciertos años se va cambiando, se van agregando nuevas vacunas según el poder adquisitivo y también de que se trata de que la OMS y las grandes farmacéuticas tratan de ayudar también a que los países puedan producir puedan adquirir las vacunas con un menor costo a fin de proteger la salud de la niñez o de los individuos que habitan en ese país. Así ya el Ecuador ha ido incrementando la cantidad de vacunas que aplica. Lastimosamente hay épocas en que se ponen escasas, épocas en que no llegan las vacunas y que pueden haber rupturas en el calendario de vacunación. Pero en general podemos ver aquí nosotros, tenemos con azul el tipo de vacuna que aplicada y en el vertical tenemos la edad de aplicación. Este es el esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Al recién nacido se le pone, miren, la BCG en las primeras 24 horas y una dosis de hepatitis B, que se pone la hepatitis B debido a que estaba incrementando la cantidad de hepatitis B en infantes debido a la enfermedad en sus madres. Por esa razón recomendó la Organización Mundial de Salud incluir una dosis 0 de hepatitis B en el momento de nacimiento. Ahora bien, también cuando existen epidemias o la posibilidad de que hayan brotes de ciertas enfermedades, se adelantan y se cambian estos esquemas de vacunación. A los 2 meses, mira, a los 2 meses ya se pone la dosis de polio, que puede ser la IPV, o sea, la intramuscular, o en nuestro medio se pone la OPV, ya por vía oral. Y se pone la pentavalente, que es difteria, tétanos, tosferina, meningo, Haemophilus influenzae, y se pone ahí incluido en la pentavalente que pone el ministerio es la de hepatitis B. Se pone la vacuna de rotavirus por vía oral y se pone la vacuna de neumococo. Esto es a los 2 meses. En igual forma, se va a poner a los 4 meses, pero aquí, bueno, en nuestro medio siempre se pone la vacuna de polio por vía oral.
Igual se va a poner, bueno, la vacuna de rotavirus, existen dos formas, como veremos después, una que se pone en 3 dosis y otra que se pone en 2 dosis. El Ministerio de Salud utiliza de 2 dosis, por lo cual se pone la vacuna a los 2 meses y a los 4 meses. La vacuna que se aplica en 2 dosis solamente se va a poder aplicar hasta esa fecha. Algo importante, la vacuna de rotavirus en su momento, como veremos después, produjo hace muchos años, cuando recién salió, se la empezó a aplicar a los infantes, producía mucho intussuscepción intestinal debido a que producía edema de los ganglios linfáticos y era fácil que se produzca una intussuscepción. Por esa razón dejó de producirse o dejó de aplicarse muchos años para revisar ese problema. Pero la vacuna de rotavirus es muy importante debido a que el rotavirus es el principal virus que causaba mucha muerte a nivel mundial debido a la deshidratación por las diarreas por rotavirus. Por esa razón se estudió más la vacuna y actualmente en la vacuna de rotavirus debe ser aplicada antes de los 6 meses, no después. Está contraindicada dentro de la producción de la misma vacuna que después de los 6 meses se ponga vacuna de rotavirus, no se puede. En todo caso, también a los 6 meses ya no se pone la rotavirus entonces en el esquema nacional, pero se pone la primera dosis de influenza. A los 12 meses se pone una dosis de influenza, porque cuando se pone por primera vez un niño la vacuna de influenza se tiene que poner 2 en el primer año. Y se pone a los 12 meses la vacuna de rubiola, papera, sarampión, y en nuestro medio también ponen la vacuna de fiebre amarillo, aunque no a todos los pacientes, más que todo en las áreas en donde existe fiebre amarilla, como Esmeraldas, en el oriente, etcétera. Pero si es que hay, le ponen a todos los niños. Miren, a los 15 meses se pone la vacuna de varicela, aunque realmente actualmente no está viniendo la vacuna de varicela sola, sino que viene junto con la rubiola, paperas y sarampión. Bueno, en todo caso. Ahora, en niños a los 18 meses se pone una dosis de polio oral, ya, que va como refuerzo. La vacuna de rubiola, paperas y sarampión, si se lo ha puesto a los 12 meses, se pone una segunda y se pone la vacuna de difteria, tétanos y tosferina. Esto es como un refuerzo. A los 4 años, ya a los 4 años, se pone la vacuna de influenza. Bueno, si es que hay la influenza, se lo pone cada año, pero si no, a los 4 años. Y a los 4 años también se va a recomendar, entre 4 y 5 años, la difteria y tétanos. Y a su vez, a los 9 años, en el esquema nacional solamente se está aplicando ya la vacuna de papilomavirus a partir de los 9 años, cuando hay la vacuna. Igual, pero esperemos que se lo siga aplicando frecuentemente. Y hacia los 15 años se pone difteria, tétanos, en que se deberá de aplicar la vacuna antitetánica cada 10 años por lo menos. Este es el esquema de vacunación actual del Ministerio de Salud. Incrementan vacunas cuando hay epidemias tipo el meningococo, ahí se agrega la vacuna de meningococo, por ejemplo. Hay una diferencia con el esquema que recomienda la Academia Americana de Pediatría, lo mismo la Academia Europea de Pediatría, más que todo con la calidad de vacunas que se utilizan. Allá ya no usan solamente ya las vacunas recombinantes acelulares, y a su vez ponen más refuerzos que no son puestos en nuestro medio debido al alto costo que generaría el gobierno. Por ejemplo, ellos ponen al año 6 meses, se ponen el refuerzo de la vacuna de Haemophilus influenzae, refuerzo de neumococo, por ejemplo,
que no lo ponen en nuestro medio a nivel de Ministerio de Salud Pública, tal vez tan solo a nivel de consultorios particulares. Realmente es un esquema semejante, sino que ellos hacen mayor protección. Ellos sí ponen la vacuna de meningococo a los pacientes. Acá solamente si hay brotes epidémicos. No ponen la BCG como pueden ustedes ver, pero al nacimiento ponen la hepatitis B. Dígame, María Los Ángeles. Ángeles. Doctora, ¿qué tan real es eso de que si, o sea, cuando te pones la BCG te sale una... una cosita ahí en el brazo. Entonces, dicen que los que no tienen, no está bien puesta la vacuna, algo así. ¿Eso es verdad o qué? Bueno, la vacuna de BCG puede dejar una marca, eso se aplica intradérmico, cuando se ha aplicado, dependiendo también de la reacción que pueda tener el paciente en cuanto a reacción de la piel, puede dejar marcas muy grandes o más pequeñas. Generalmente, sí, se lo asocia siempre, por eso siempre se lo pone en el brazo derecho y se observa si tiene la marca para saber si se lo ha puesto el paciente. Muchas veces no tiene marca, en ese caso se puede hacer una cuantificación de anticuerpos para ver si el paciente todavía tiene anticuerpos contra la BCG, pero ya normalmente también en nuestro medio a los 12 años se aplica en las escuelas un refuerzo de BCG también, ya antes de pasar al colegio. Pero sí se lo asocia con que si se ha aplicado o no se ha aplicado, si tiene la marca o no la tiene la marca, pero también algunos pacientes no la generan
y otros en cambio producen grandes queloides, dependiendo también de la profundidad o en que se haya puesto la vacuna, ¿ya? Entonces, eso con la vacuna de BCG sí es real. Antes se ponía también la vacuna de varicela que dejaba una lesión muy grande. Bueno, tal vez sus abuelitos sí les pueden ver la vacuna de varicela, ¿cómo es? Digo, no de varicela, de vacuna de, perdón, Aaron está afuera, de viruela. Hablo de la vacuna de viruela, que era obligatorio que todo el mundo se lo ponga y producía una lesión bastante grande. Tal vez las personas que ya ahorita ya no van a encontrar eso de allí, pero generalmente personas tal vez de más de 80 años, sí le podemos ver todavía la lesión grande que dejaba la vacuna de varicela, de viruela, ¿ya? Ahora, la importancia de las vacunas. ¿Por qué es importante ponerse la vacuna? Porque esto ha hecho de que debido a la inmunización que recibe toda la población, continuamente se llega a eliminar o disminuir la incidencia de las enfermedades. Y muchas enfermedades se han logrado erradicar, las que ya no existan. Antes existía mucha muerte, grandes epidemias y grandes mortalidad debido a la viruela, por ejemplo, ¿ya? Pero mire, ¿cuántos años se vacunó con la viruela? Para la viruela desapareció prácticamente de la faz de la tierra la viruela y ya no es necesario ponerse la vacuna. Por esa razón es necesario ponerse las vacunas continuamente por muchos años a fin de ir erradicando poco a poco la presencia del germen que produce diferentes enfermedades. Un ejemplo entonces tenemos con la viruela. Es lo que se trata y que se ha tratado de conseguir con la polio. Tuvimos grandes epidemias de polio, ya en donde hubo mucha secuela y muerte a nivel mundial. Tenemos la gran epidemia de polio que fue, que les digo, en el año 60 aproximadamente. A nivel mundial, igual como ocurre actualmente, gran mortandad en los pacientes, en donde después de eso existían muchas secuelas por polio. Pero mire que debido a cuántos años llega, ahí empezó a vacunarse para la polio. Primero no se creía en las vacunas, nadie quería vacunarse, lo mismo que ocurre ahora. Todo el mundo que tengo miedo, que me va a dar la polio, que eso ocasiona tal cosa, que causa parálisis. Pero mire, las vacunas se han utilizado tantos años, ya van a ser más de 60 años, y ya actualmente prácticamente se está erradicando la polio en muchos países o en muchos continentes, ¿ya? Lo mismo está ocurriendo con el sarampión, una enfermedad infecciosa altamente mortal, muy contagiosa y con muchas complicaciones. Igual se está tratando de que se produzca la erradicación de todas estas enfermedades por lo cual se recibe las vacunaciones, ¿no? Esto es la importancia de ponerse las vacunas. Vamos a hablar de cada una de las vacunas, aunque también sus compañeros ya nos dieron algunas nociones importantes o datos importantes sobre las vacunas. Tenemos la BCG, es la vacuna del bacilo Calmette-Guerin. Es una bacteria, es un bacilo, ¿ya? Tenemos, está obtenida de bacilos vivos atenuados. Miren, una vacuna que la ponemos dentro de los vacunas vivas atenuadas, no muertas, está atenuado. A partir del bacilo de Mycobacterium bovis, cepa DEN, ya, la cepa danesa 1331. Este es el germen del cual sacan la vacuna. Lo que decía su compañero, ya creo que fue el compañero Garzón, que indicó que tenían en laboratorio, primero tenían el germen, lo tenían que hacer y mantener vivo durante muchos años para sacar de ese germen y producir las vacunas. Entonces,
tenemos la vacuna hecha de la cepa danesa 1331, que tiene una efectividad del 80% contra tuberculosis meningia y miliar. Miren lo que les digo, la vacuna de BCG solamente va a proteger de una tuberculosis meningia y una tuberculosis miliar, más no la tuberculosis pulmonar que normalmente existe en la población. Solamente evita que a los niños que les da la tuberculosis no produzcan una meningitis que produce gran mortandad o que produzca una tuberculosis diseminada de tipo miliar. La edad en que se debe de aplicar en menores de 5 años, pero de preferencia en menores de 1 año, y en nuestros medios se lo pone a las 24 horas de vida si tiene más de 2 kilos de peso, como dijo su compañero, ¿ya? La aplicación intradérmica, no subcutánea, intradérmica, inmediatamente por debajo de la dermis, en la región deltoides del brazo derecho, siempre en el brazo derecho, la dosis de 0.1 mililitros, ¿ya? El esquema es una dosis única, aunque en nuestro medio suelen poner a los 12 años una segunda dosis, aunque ya en los últimos años ya lo han ido retirando esa dosis. Las indicaciones serán en todos recién nacidos sanos mayores de 2 kilos de peso, a las 24 horas le ponen la vacuna de BCG. Antes se ponía en el mismo lugar en donde nacía. Actualmente se lo pone hasta máximo, lo ideal es antes del mes de edad en los distintos centros de vacunación. Le ponen un determinado día la vacuna de BCG. ¿Por qué ponen en un solo día vacuna? Porque tienen que abrir el frasco, que es grande, y si ponen a solamente un paciente se daña toda la vacuna. Por eso lo preparan, porque viene liofilizado, tienen que prepararlo, y por eso es que en los centros de salud ponen la vacuna de BCG. En ciertos centros solamente los días jueves, en otros los días lunes, en otros los días miércoles. Es por esa razón, ¿ya? Entonces, todo niño en nuestro medio es obligatorio ponerse la vacuna de BCG como primera vacuna, sería, ¿ya? Y que se lo puede aplicar a las primeras 24 horas y en los centros de salud hasta el mes de edad. Contraindicaciones de la BCG. Si ya sabemos que es una vacuna viva atenuada, por lo tanto va a ser contraindicado en recién nacidos menos de 2 kilos, cuando el paciente tenga fiebre mayor de 38.5 grados, enfermos con leucemia, linfoma, tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo con corticoides, agentes alquilantes, antimetabolitos, pacientes que estén recibiendo radiación, pacientes con HIV-Sida, pacientes que hayan recibido transfusiones e inmunoglobulinas 3 meses antes, debe de pasar 3 meses para recién ponerse las vacunas, y paciente que esté con tratamiento antituberculoso en forma activa. Ya, entonces, estas son las contraindicaciones en general de, bueno, la vacuna BCG y de todas las vacunas de virus vivos atenuados. Por lo tanto, se va a ir repitiendo, o lo vamos a saber si no lo presentamos en otro, cuando presentemos otra vacuna de virus vivos atenuados, pero ya la tenemos que recordar eso. Ahora bien, tenemos la vacuna de hepatitis B, que es la vacuna que también se pone como dosis 0 al momento de nacimiento. Esto sí lo van a poner también en los centros de salud, ponen la BCG y la vacuna de hepatitis B en el mismo momento, ¿ya? Ya es una vacuna recombinante, es decir, ya vimos nosotros cómo fue entonces realizada, que puede ser polisacárida conjugada, pero en todo caso está preparada por medio de la purificación del antígeno de superficie del virus de hepatitis A. Toman el antígeno que está en la superficie del virus de la hepatitis A.
La vía de administración es intramuscular. En menores de 18 meses se lo pone en la cara anterolateral del muslo, ¿ya? Y en mayores de 18 meses ya se lo pone en la región del deltoide. El esquema va a ser 0, 2 y 6 meses, o sea, el día 0 que se pone la primera dosis junto con la BCG, luego a los 2 meses y a los 6 meses de edad. Otra esquema será, bueno, el 0 que ya no lo cuentan y se lo ponen a los 2, 4, 6 meses, ¿ya? No se cuenta el 0. Y a su vez en mayores de 12 años se pone 2 dosis con intervalo por un mes. Si es que nunca se ha puesto la vacuna de hepatitis B y se lo va a poner por primera vez, entonces se pone una el día 0, el día que se lo aplica la primera vez, y otra dosis después de un mes más. La eficacia de la vacuna de hepatitis B sería un 90-95% para 20 años. Mire, que no es necesario 20 años poner refuerzos. Se hacen los estudios y se ha podido observar que en pacientes que recibieron la vacuna de hepatitis B, 20 años después tienen todavía cantidades adecuadas de anticuerpos. Seguirán los laboratorios haciendo los estudios y verán si sigue esto a los 25, a los 30, etcétera, o recomendará cuándo es necesario ponerse una dosis de refuerzo. Contraindicaciones de hepatitis B, como ya vimos que es una vacuna recombinante, realmente tienen pocas efectos colaterales o contraindicaciones. Solamente si tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes que tiene, por ejemplo, el timerosal, que es como que tiene para mantener la vacuna. Por supuesto, enfermedades febriles graves, no se va a poner la vacuna. Si ya ha tenido la enfermedad, no es necesario ponerse porque ya tiene anticuerpos. Si está usando inmunosupresores a dosis altas, por supuesto, porque no va a actuar la vacuna. El individuo no va a generar anticuerpos, o cuando haya tenido o recibido transfusiones o inmunoglobulinas en 3 meses, ya 3 meses antes de la aplicación de la vacuna. Como ven aquí entonces, realmente las contraindicaciones serán situaciones por las cuales el individuo no vaya a generar anticuerpos debido a que está inmunodeprimido, en este caso, por la aplicación de ciertos medicamentos o transfusiones. Pero realmente los pacientes que tienen, no hay contraindicaciones para individuos que tienen inmunodeficiencia primaria, hipogammaglobulinemia, cáncer, etcétera, porque ellos sí se pueden aplicar las vacunas que son recombinantes. Vemos la gran diferencia entonces en cuanto a las vacunas. Por supuesto, si tenemos una vacuna de hepatitis B que no ha sido, sino que es realizada por recombinantes, sino que es a base de antígenos, como es virus vivos atenuados, ese ahí no le va a tener las contraindicaciones. Pero ya dijimos que yo estoy hablando aquí es de la recombinante, que es la ideal, ¿no? Ahora, la polio-savin, que es la polio oral. Polio-savin, así se llama. Polio-savin es la polio oral. Es una vacuna de virus vivos atenuados, por lo tanto, con todas las contraindicaciones que ustedes ya saben. Hay 2 serotipos. A nivel desde el 2016 se lo hace con 2 serotipos, 1 y 3. El grupo de edad que se debe de aplicar en menores de 5 años. La vía de administración es oral por gotas, la polio-savin es por vía oral. El esquema 2, 4, 6 meses y 15 meses. Como ven, como es una vacuna de virus vivos atenuado, realmente los países
en vías de desarrollo, los países que no tienen cómo poner a todos sus pacientes una vacuna que ya no sea de virus vivos atenuados, tendrá que seguir utilizando la polio oral como todavía lo ponen en nuestro medio. Pero los países industrializados, Estados Unidos, Europa, ya no ponen la polio tipo polio oral. Ahora bien, la polio saben contraindicaciones. Por ser entonces una vacuna de virus vivos atenuados, recordamos y siempre recordaremos no en fiebre, inmunodeficiencia congénita, HIV-Sida, tuberculosis activa, tratamiento con corticoides, radioterapia o quimioterapia, anafilaxia, neomicina o streptomicina, que es el antibiótico que contiene la ampollita en que viene la vacuna, el embarazo, pacientes internados, no se debe aplicar. ¿Por qué? Porque esa vacuna se va a eliminar con las heces y podría entonces ocasionar también en otros pacientes que sean inmunodeprimidos, por ejemplo, producir la enfermedad. En el embarazo no vacunas virus. Ahora, tenemos la poliosal. Entonces, hablamos de la polio Sabin vía oral. Ahora la polio intramuscular, que es la SAL o IPV. La otra se le ponen las siglas OPV. Aaron tiene problemas, entra y sale. A ver, tenemos, acuérdense, OPV es la polio Sabin, polio oral, virus vivos atenuados. Tenemos la polio intramuscular, SALT o IPV. Ya, acuérdense que son dos diferentes. En cambio, cubre 3 serotipos. Se la administra intramuscular a los 2, 4, 6 meses y a los 18 meses con un refuerzo a los 4 años. Las indicaciones, ideal utilizarla. Primero sería en toda la población para que no darle virus vivos atenuados, pero en cambio muy bien se lo puede aplicar en aquellos pacientes inmunocomprometidos y sus contactos, porque si alguien vive con un paciente que tenga inmunodeficiencia, realmente los otros que se ponen vacunas y que viven con él le pueden pasar la enfermedad porque ha recibido la vacuna. Entonces, especialmente de virus vivos. Entonces, en este caso, esta vacuna, que es ya de tipo recombinante, puede ser aplicada en los pacientes, así como también los familiares de pacientes inmunocomprometidos. Lo pueden recibir adultos que no hayan sido inmunizados previamente. Pacientes que estén ingresados pueden recibirlo porque no se elimina por heces y está contraindicado, por supuesto, en anafilaxia a sus componentes, o sea, cualquier componente que contenga la vacuna, no propiamente la vacuna, sino los medios que utilizan para mantenerlo o para que dure la vacuna. Entonces, esa es la polio intramuscular SALT o IPV. No puedo tratar con la polio Sabin oral. Tenemos ahora vacuna de Haemophilus influenzae. Es el Haemophilus influenzae tipo B. Importantísima vacuna también, ya que actualmente la gran cantidad de neumonías en pacientes y de meningitis bacteriana en los pacientes pediátricos era ocasionado por el Haemophilus influenzae tipo B, como una enfermedad de epiglotitis aguda con alta mortalidad también, era ocasionado por el Haemophilus influenzae tipo B. La aplicación ya masiva de esta vacuna ha hecho que disminuya notablemente la neumonía por el Haemophilus influenzae, que antes era la primera causa, así como también la meningitis por el influenza ha disminuido notablemente a nivel mundial, especialmente en los países en que reciben la vacuna.
Entonces, la vacuna contiene influenza tipo B, bacteria, se lo aplica intramuscular 0.5 mililitros, se lo aplica a los 2, 4, 6 meses, 18 meses un refuerzo, aunque en nuestro medio no se aplica el refuerzo, pero aquí se lo aplica 2, 4, 6 meses junto con la pentavalente. Las contraindicaciones realmente ya indicamos que si es una vacuna recombinante poco o nada de contraindicaciones tiene. Por supuesto será la fiebre o si se tiene, dijimos, alguna alergia a alguno de los componentes que contiene la vacuna. La vacuna del rotavirus, ya dijimos también otra importantísima vacuna, ya que el rotavirus causaba gran mortalidad y morbilidad infantil por diarreas. Antes se morían diariamente cantidad de niños con deshidratación por diarreas. Todos los niños sufrían diarreas y con grandes complicaciones. Ya actualmente ha disminuido notablemente debido, uno, a que el germen fundamental que ocasionaba las diarreas era el rotavirus. Con la vacuna se disminuye notablemente la frecuencia de la enfermedad, aparte de eso de que ha mejorado notablemente la calidad de agua que recibe la población, por supuesto las condiciones de salubridad y las condiciones de salud de los individuos. Pero la rotavirus también gran importancia ha tenido el advenimiento de esta vacuna, que realmente también tiene, todas prácticamente tienen pocos años de que ha sido iniciada la aplicación. Rotavirus que será por el año, es decir, antes era aplicado en los países de Estados Unidos o de Europa. Después ya vino a nuestro medio la rotavirus, que será por el año 86, 87, ya ciertos, solamente a nivel particular, para luego ya entre al esquema de vacunación infantil en el Ecuador hace pocos años. La vacuna, existen dos formas de presentación. Disculpen que le presente con nombres, pero son los nombres con que se comercializa en nuestro medio. La vacuna rotavirus, la Rotarix, o RB1, se lo aplica a los 2 y 4 meses. Es la que aplica el gobierno. ¿Ya? Esta es la que adquiere el gobierno para aplicarlo en la población infantil. Por eso se lo pone a los 2 y 4 meses. La Rotatec es otra vacuna que tiene rotavirus o RB5, se lo aplica a los 2, 4, 6 meses, ¿ya? Ahora, la última dosis de la vacuna nunca debe de aplicarse en niños de más de 7 meses, 29 días. Nunca debe ser aplicado a los 8 meses, debido a que existe el riesgo de producirse el edema, como dijimos, de los ganglios linfáticos y producir insuficción. Pero la vacuna de Rotarix a 2, 4 meses y después de eso no se va a poder ser aplicado. El esquema debe completarse siempre con la misma vacuna que se inició. No se puede hacer una vacuna y después la otra vacuna. Bueno, en todo caso, ya saben ustedes, en nuestro medio 2 y 4 meses. No hay refuerzos porque no se puede aplicar después la vacuna. Contraindicaciones de rotavirus. Por supuesto, ya dijimos entonces que la vacuna de rotavirus, de qué, cómo era, a partir de qué era fabricada. ¿Quién me dice? A ver si están despiertos y yo estoy, hable y habla. Aquí pobrecita solita, ¿qué hablo? La vacuna de rotavirus, ¿qué era? Una de virus vivos atenuados. Ya, Dana, ya, sí. ¿Y por qué entonces las vacunas de virus vivos atenuados en quién no debemos de aplicarlas?
Ya eso hemos repetido y repetido. Inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos, ¿qué más? ¿Quién más dice algo más? Las embarazadas. Embarazadas, perfecto. ¿Quién más? Pacientes en tratamiento con quimioterapia. Perfecto. A ver, ¿quién más me ayuda? Tuberculosis activa. Perfecto, Michelle. ¿Por qué razón entonces no se le aplica? ¿Por qué no se puede aplicar? ¿Ah? Por el riesgo de producir la enfermedad porque son virus vivos atenuados. Está bien, entonces, tenemos contraindicaciones del rotavirus, reacción alérgica o grave a cualquiera de los componentes que tienen. Todas las vacunas tendrán esto de aquí. En inmunodeficiencia es grave, combinada, en invaginación o intussuscepción que haya tenido anteriormente el niño, aunque no haya recibido vacuna, ya no ponerle la vacuna debido a que existe mayor riesgo. Tratamiento con esteroides, el paciente estará inmunodeprimido, no va a producir, puede, como es virus vivos que se le está poniendo, puede generar la enfermedad o más aún no va a producir anticuerpos en el paciente. Pacientes con HIV-Sida o alguna otra enfermedad que afecta el sistema inmunitario, diarrea o vómitos de moderados a graves, se lo pone, el paciente lo que va a hacer es pulsar la vacuna, cáncer o tratamiento oncológico por rayos X o fármacos. Repetimos y repetimos para que no se olviden, por favor, ya saben entonces eso. Ahora vamos a la vacuna de neumococo. Ya, la vacuna de neumococo, a ver quién, acuérdense, ¿cómo era fabricada la vacuna de neumococo? ¿Quién me ayuda? La vacuna de neumococo. En cápsula. Perdón, me dijiste, no te escuché, Sebastián. Sebastián. Polisacáridos de la cápsula. Perfecto, sí, también, ya. ¿Alguien más me dice otra forma de fabricar? Polisacáridos de cápsulas conjugadas por proteínas También, transportadoras. ya. Entonces, miren cómo siendo de alta tecnología existen diferentes formas como la van a fabricar. Y esas, si es que sabemos entonces que son realizadas con esta tecnología, ¿cuáles serían las contraindicaciones? A ver, atrévanse, díganme, ya tanto que he repetido, por favor, por lo menos para saber que sí están atentos. A ver, ¿cuáles serían las contraindicaciones de la vacuna de neumococo producida ya sea por polisacáridos o por las vacunas conjugadas? Hipersensibilidad combatente. Hipersensibilidad a algunos de los componentes. Ya, ¿alguien más me dice algo más? Hay muchas contraindicaciones de estos pacientes. ¿Podría ponerse en una embarazada? ¿Ah? Uy, yo estoy que hablo aquí como pajarito sola. ¿Ya? A ver, acuérdense que eran vacunas de alta tecnología en que no van a ser, realmente pueden ser aplicadas a los pacientes porque no van a producir enfermedad. Tenemos la vacuna de neumococo, teníamos dos formas de realizarla. Tenemos la vacuna antineumocócica conjugada conocida como PCB13, es la neumocócica 13, ¿ya? Y en cambio tenemos la vacuna antineumocócica polisacárida conocida como PPSD23. La una es la 13, la otra es 23. Ya una de sus compañeras antes lo refirió. Esa es la diferencia. Miren, la una es la conjugada, que es la 13 valente, y la vacuna, la polisacárida, es la 23 valente. ¿Ya? Se aplican 4 dosis inyectables, 2, 4, 6 meses y a los 15 meses o 18 meses un refuerzo. En nuestro medio no ponen el refuerzo, no se pone a nivel del Ministerio de Salud, solamente ponen 2, 4, 6 meses junto con la pentavalente, incluida en la pentavalente.
Niños mayores de 2 años se pondrá un refuerzo según la Academia Americana de Pediatría. Si se han saltado una o más dosis previas, debería de aplicarse siempre el refuerzo. Sí, por supuesto, todos los pacientes que padezcan afecciones crónicas como cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, déficit del sistema inmunitario como asplenia, alguna enfermedad por hemófilos influenzae tipo B, hemoglobinopatías, deben de aplicarse la vacuna en neumococo. ¿Por qué razón? Porque la vacuna de neumococo va a prevenir la enfermedad neumocócica, que es muy frecuente en cualquiera de estos pacientes. Por lo tanto, si un paciente tiene asplenia, es importantísimo aplicarle las vacunas para prevenir enfermedades que fácilmente puedan adquirirlas. Especialmente estos pacientes que van a recibir, por ejemplo, transfusiones continuas o que están expuestos a ciertas enfermedades, deberían de tener toda la gama de vacunas para prevenir las enfermedades. Más que todo, que algunas enfermedades predisponen al paciente a ciertos gérmenes, por ejemplo, al neumococo, como también a la influenza, es decir, por lo tanto, se aconseja, por ejemplo, si antes de hacerle a un paciente que tenga una síndrome nefrótico que va a recibir esteroides por largo tiempo, una insuficiencia renal, etcétera, debería, antes de empezar de los esteroides, ponerle todo el esquema de vacunación para prevenir enfermedades. Lo mismo, pacientes con leucemia, por ejemplo, que van a entrar ya a quimioterapia que van a estar inmunodeficientes, se trata de también ponerle las vacunas fundamentales. La vacuna de influenza también indicó su compañera que cada año varía la vacuna de influenza porque varían los gérmenes. Entonces, normalmente a principios de año que sube la incidencia de influenza en ciertos países, a los primeros pacientes a todos les toman muestras, identifican el virus y de ese virus generan la vacuna de ese año. Por esa razón es que la vacuna de influenza siempre sale al mercado aproximadamente en octubre, septiembre, octubre, sale la vacuna a distribuirse en el mercado. Y es utilizable hasta el mayo del siguiente año. Por esa razón, porque es realizada con los gérmenes que empiezan a aparecer a principio de año. A eso vamos a tener que llegar en un momento con la vacuna posiblemente ahorita del COVID, en que sabemos que salen cepas nuevas constantemente, en que va a haber que hacer vacunas constantemente a fin de inmunizar a la población. Es por esto que la vacuna de influenza dura solamente pocos meses y cada vez sale con cepas diferentes. Se debe de aplicar en niños entre 6 meses a 35 meses. Aquellos niños con factores de riesgo como asma, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, pacientes con hepatitis B también, hemoglobinopatías, pacientes que tengan entre 3 a 9 años con cualquiera de estas enfermedades, tenemos que aplicarle la vacuna. Por supuesto, también en adultos mayores se aconseja, pero en los países en donde existen las estaciones frías, ya en donde existen brotes de influenza y que generan gran morbilidad con grandes problemas en cuanto a los asistencia a los empleos de escuelas, etcétera. En esos países ponen obligadamente la vacuna de influenza cada año. En nuestro país solamente a los niños se los pone durante unos meses, de ahí ya no continúan aplicándose.
La dosis va a ser entre 6 a 35 meses, 0,25 mililitros, aunque ya ahora la vacuna que está viniendo y algunas vacunas que ya viene estandarizada la dosis. De 3 años en adelante será 0,5 mililitros. El inicio del esquema será 2 dosis con intervalo de 4 semanas, o sea, de un mes en niños que reciban la primera vez la vacuna, se ponen 2 dosis el primer año y luego continúan una cada año. Por supuesto, las contraindicaciones para la influenza, alergia a la proteína de huevo. Antes algunos de sus compañeros dijo que le llamó la atención la alergia a la proteína de huevo porque es realizada a partir de o incuban la vacuna en proteína de huevo y por eso es que el paciente puede presentar alergias a la vacuna. En condiciones de anafilaxia, fiebre, transfusiones o inmunoglobulinas que hayan recibido 3 meses antes de la terapia con esteroides. Ahora, la vacuna triple viral, no confundirse con la triple bacteriana. La triple viral cubre rubiola, paperas y sarampión, ¿ya? Entonces, se la va a aplicar entre 1 a 6 años de edad. Vía subcutánea en el deltoides 0,5 mililitros, subcutánea. Se lo pone entre los 12 a 15 meses y debería de recibir un refuerzo entre los 4 a 6 años. Contraindicaciones, alergia a los componentes, pacientes inmunocomprometidos, excepto HIV, en que debido a la frecuencia y la alta mortalidad que puede producir el sarampión, se accede a ponerle inmunocomprometidos. Tratamiento inmunosupresor, citotóxicos, quimioterapia, leucemias, excepto leucemias en remisión, linfomas o neoplasias, enfermedades neurológicas como convulsiones, tumores e hidrocefalia, no la vacuna triple viral. Ahora tenemos vacuna de varicela. Existe también la vacuna triple viral acelular, que sería la ideal entonces en todos esos casos. La vacuna de varicela son virus vivos atenuados también. Vean, también son virus vivos atenuados. Actualmente viene combinada con la rubiola, paperas y sarampión. Evitan el 95 al 100% enfermedades graves de varicela y el 85% las partes pueden presentar varicelas leves. Se aplica 0,5 mililitros subcutáneo entre los 12 a 15 meses y a los 3 y un refuerzo entre los 3 a 4 años, porque se lo pone actualmente junto con la MMR, como ya indiqué. Contraindicaciones, como dijimos anteriormente, todas las contraindicaciones de virus vivos atenuados, alergia a componentes, inmunocomprometidos, ya dijimos excepto HIV porque MMR y varicela se lo podrá aplicar, tratamiento inmunosupresor, citotóxicos, quimioterapia, leucemias, enfermedades neurológicas, como dijimos anteriormente. El virus de papiloma humano también, que ya una de sus compañeras indicó. El virus de papiloma humano, enfermedad que se lo ha asociado con el cáncer cérvico-uterino ya en etapas adultas. Es decir, si en edades tempranas ha tenido el virus del papiloma humano y sabemos que ese virus permanece aunque reciba tratamiento, va a permanecer in situ, pues se lo ha asociado muchos de los cánceres en la mujer adulto, han tenido o se puede aislar el virus de papiloma humano, por eso se lo ha asociado. Y por eso es que se promueve la vacunación de virus de papiloma humano desde los 9 años de edad, es decir, antes de que empiece con una actividad sexual las mujercitas. Se lo aplica a los 9 años, otros ya lo aplican a partir de los 11 a 12 años hasta los 45 años.
Aunque, mire, vea, 45 años se dice, ¿no? Si una mujer ya ha tenido contacto sexual y puede haber sido contagiada de papiloma humano, pero igual, si no ha sido contagiado, se puede poner el virus de papiloma, la vacuna de papiloma humano como prevención para, por la posibilidad de cáncer. Se ponen 2 dosis con un intervalo de 5 meses. Se inicia si inicia la pacientita por primera vez se pone a los 15 años, deberá de ponerse 3 dosis. El día 0, 1 y 2, o 2 meses y 6 meses. Es decir, se pone el día 0, por ejemplo, ahorita enero, después se pone una segunda dosis en febrero o en marzo, y después se tendrá que poner, ya sería en junio. Ideal antes de iniciar la vida sexual activa. Las contraindicaciones: enfermedad febril, anafilaxia, transfusiones, inmunoglobulinas, menores de 9 años y embarazadas. Algo importante. Antes se lo promovía solamente en mujercitas. Actualmente se aplican también varones,